Amigos, bienvenidos a Ciberdiálogos. Es un gusto estar con ustedes una vez más. 4 años estuvimos esperando este momento, conocer el veredicto en las urnas del electorado estadounidense. Y la democracia funciona así. Así es la democracia. Los votos se cuentan, los perdedores reconocen la voluntad de los votantes y el ganador se prepara para gobernar. Y a partir de ese momento, el electorado, la sociedad, se prepara para esa otra parte de la democracia que es fundamental, que es la exigencia, la rendición de cuentas. Y para nosotros en el periodismo, la investigación, la revelación de lo que ese gobierno hace, no hace o deshace. Y eso es justamente a lo que nos dedicaremos en función de Estados Unidos, como también lo haremos en función de México en cuanto al gobierno de Donald Trump. Donald Trump ganó la elección del martes 5 de noviembre. No nada más la ganó, arrasó en la elección del martes 5 de noviembre. Nadie esperaba realmente un resultado así. Cuando digo nadie me refiero a las personas que se dedican a analizar las probabilidades en una elección. La mañana de la elección, 8 de los 10 modelos principales que se dedican a analizar las encuestas, a analizar el rumbo de la elección, 8 de esos 10 modelos pronosticaban un probable triunfo de Kamala Harris, por un margen muy estrecho, pero un triunfo de Kamala Harris. Al final, los modelos se equivocaron. El que estuvo más cerca de una predicción correcta, al menos en el número de veces en que la simulación arrojó el mapa electoral final, fue el modelo desarrollado por el mayor experto en Estados Unidos, Nate Silver. Lo que ocurrió finalmente, una ola republicana. El país entero se movió a la derecha. El país entero favoreció a Donald Trump. Donald Trump terminó llevándose los 7 estados cruciales, los 7 estados bisagra, lo que en Estados Unidos se llama los battleground states, los 7 estados. Los republicanos también conquistaron el Senado y por números mayores a los que pensaban. Y en el momento en que estamos grabando este podcast, lo más probable es que los republicanos también tengan el control de la Cámara de Representantes. Esto es el carro completo, así lo conocemos para quien no esté en México y familiarizado con estos términos, el carro completo. Donald Trump tendrá todo el poder, no nada más el Congreso, la presidencia, sino también una Suprema Corte afín a sus intereses, afín a su ideología, porque la Suprema Corte está dominada en este momento de manera clara por el movimiento conservador y seguramente lo estará todavía más durante la presidencia de Trump, porque se prevé que al menos 2 de los magistrados, que ya son de edad más avanzada, se retiren y Donald Trump pueda nombrar a magistrados conservadores más jóvenes. Son los cargos vitalicios en la Suprema Corte de Estados Unidos. Así que así está la situación. ¿Cómo explicar lo que ocurrió? ¿Cómo explicar el triunfo de Donald Trump? ¿Cómo explicar lo que ha decidido el electorado estadounidense a pesar de las carencias de Donald Trump, a pesar de sus evidentes defectos morales, éticos, a pesar de los antecedentes? ¿Por qué el electorado estadounidense decidió darle una nueva oportunidad y sin riendas? Porque Donald Trump llega, además de con todo el poder, sin riendas, sin tener que preocuparse por la reelección, sin tener que preocuparse por rodearse de personas que lo contengan. Llegará sin riendas, sin límites, para poder hacer prácticamente, dentro de los márgenes evidentes institucionales en Estados Unidos, lo que quiera, comenzando por la deportación masiva de millones de personas. Muchos de esos millones de personas, no esos porque son indocumentados, pero sí la gente alrededor de esa comunidad indocumentada, votó en favor de Donald Trump. Kamala Harris siguió ganando el voto hispano, pero Donald Trump ganó a los hombres hispanos. ¿Cómo se explica eso también? Vamos a analizarlo no nada más hoy, sino en las siguientes semanas con algunas emisiones de estos ciberdiálogos. Hoy vamos a comenzar con un colega muy querido,
uno de esos periodistas mexicanos que conoce a cabalidad, a fondo, la realidad estadounidense. Ha sido corresponsal en Estados Unidos, conoce el mundo también. Un periodista mexicano universal, director editorial del periódico Excelsior, Pascal Beltrán del Río. Esta es mi conversación con Pascal sobre lo que hemos vivido en la elección y en los días posteriores. Pascal, es un placer verte por muchas razones, por nuestra amistad de tantísimos años, pero también porque sé que pocos periodistas como tú entienden no solo lo que ha pasado en Estados Unidos ahora, lo que puede pasar, pero también de dónde venimos. ¿Por qué? Bueno, por tu trayectoria, por tu sensibilidad. Tú fuiste corresponsal en Washington en la segunda mitad, digamos, de los 90, el segundo periodo de Clinton, justo antes de los atentados del 2001. Yo estoy convencido de que Estados Unidos no ha terminado de digerir el 11 de septiembre y que lo que vemos es producto de muchas cosas, pero también es producto de aquello. Por eso quiero comenzar haciendo un poco de historia. ¿Cómo afectó a Estados Unidos, a la identidad estadounidense, el 11 de septiembre? ¿Qué significó? Yo creo que fue el despertar de que, habiendo sido los triunfadores de la Guerra Fría, no se había acabado la historia. Esa visión del fin de la historia, después del triunfo sobre la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, se acabó abruptamente el 11 de septiembre y Estados Unidos se sintió absolutamente vulnerable, ¿no? Se sintió como una sociedad no querida, no respetada en parte del mundo, no en todo, pero yo añadiría ese breve análisis con la experiencia que tuve yendo a esa parte del mundo. Cuando ocurre el 11 de septiembre, yo lo primero que quiero hacer como reportero es ir a la zona para ver qué está pasando. No se podía entrar todavía a Afganistán, pero sí a Pakistán. Entonces yo, 3 días después del 11 de septiembre, estaba en un avión de París a Islamabad. Y me subo en ese avión de la Pakistan International Airlines, que es además una aerolínea muy curiosa, cuyos detractores llaman Prayers in the Air, porque es una aerolínea muy religiosa o con un contenido fuertemente religioso. Y créeme que cuando me subí a ese avión, todo el mundo me volteó a ver. Ujú. Extrañados, a pesar de que estábamos en París, despegábamos de París, sentía que yo no tenía nada que estar haciendo en ese avión. No que me hayan hostilizado o me hayan tratado mal, pero sí entendí el choque cultural que había. Y entendí repetidamente por qué Estados Unidos no había asimilado que siendo la principal potencia mundial, pues no era la nación querida en todo el mundo que imaginaba. Y Estados Unidos pensaba, bueno, ya se acabó el comunismo, se acabaron nuestros enemigos. No, Estados Unidos estaba despertando a otro tipo de enemigos. La intención de Bin Laden, de Zawahiri, de Said Qutb, digamos, de los intelectuales que fundaron esta idea detrás de Al Qaeda, era arrastrar a Estados Unidos a una fractura, debilitar a Estados Unidos, el andamiaje institucional estadounidense, una batalla abierta contra Estados Unidos, la idea de Estados Unidos y Occidente, sumirlo en la duda, la polarización, debilitarlo. ¿De algún modo ganó Bin Laden? Pues en ese objetivo yo creo que sí. Digamos que no obtuvo sus réditos políticos, ¿no? Porque, bueno, se enfrentó con una maquinaria militar y de inteligencia muy poderosa que fue a cazarlo hasta donde lo fue a cazar, justamente en Pakistán. Pero yo creo que en cuanto a generar una suerte de guerra cultural dentro de Estados Unidos, y podemos ver reflejos el día de hoy con la cultura woke, con las banderas palestinas en los campus de Estados Unidos, con cierta inseguridad en el papel de Estados Unidos en el mundo, yo creo que sí.
Ahora, quizá no ha sido el único, porque quizá también parte de lo que ha venido sucediendo en este casi cuarto de siglo, pues también va de la mano de Rusia, ¿no? Estamos hablando en días cruciales, días posteriores a la elección en Estados Unidos. Cubriste la elección, has cubierto política estadounidense desde hace décadas. Te voy a hacer una pregunta muy amplia, invitándote a la síntesis, pero es fundamental hacerla. ¿Por qué ganó Trump? Por una serie de factores. Yo creo que no hay una sola explicación, porque entendió el candidato las penurias por las que pasaban muchos millones de estadounidenses, más allá de su origen étnico. Creo que los unía un sentimiento de estar quedando rezagados frente a las grandes transformaciones mundiales. También, pues, el precio de los alimentos, sin duda, es un factor en todo esto. Una sensación de encontrar en Trump un avatar para lograr alguna revancha de todo este sentimiento de los que han quedado rezagados. A mí, yo fíjate que, a pesar de que creo conocer bien la sociedad estadounidense, de repente no me había dado cuenta la cantidad de gente en Estados Unidos que no tiene un título universitario. Ya no me refiero a los que tienen el título y están endrogados pagando la colegiatura, que es otro problema social, pero gente que no terminó el high school o apenas terminó el high school o tuvo unos meses en un community college, eh, pero que evidentemente se ha abierto una brecha ahí entre los que saben y los que no saben. Hay en Estados Unidos brechas culturales, brechas educativas, brechas geográficas, De y yo creo género. que nos hemos dado cuenta en esta elección qué tan grande es el flyover United States, ¿no? Esa región intermedia sobre la que uno solo pasa por avión yendo de una costa a otra, y esos divorcios que hay entre las élites costeras y la gente del centro del país. Es decir, yo creo que hay una multitud de factores, y Trump es una suerte de catalizador de todo eso, ¿no? Hay quien se pregunta con justicia, creo yo, cómo explicar que decenas de millones de estadounidenses, y hay que subrayar que Donald Trump ganó el voto popular. Esto sí no lo veía venir nadie. Yo creo que no lo veía venir ni la propia campaña de Donald Trump. En las últimas 8 elecciones, 7 veces habían ganado el voto popular los demócratas. No ganaba el voto popular un republicano en años y años. El caso es que decenas de millones de estadounidenses están dispuestos a dejar de lado las transgresiones legales y morales de Trump, abuso sexual, 34 cargos federales, infidelidades, vulgaridad, racismo. Y aquí hay que decir que en otros tiempos, cosas mucho menores o equivalentes, pero mucho menores, le costaron la carrera a políticos importantes. Ahí Harry Hart. sobran historias. Para empezar, la historia de Gary Hart, como mencionas, en los años 80, y hay muchas más. ¿Cómo explicar que a Trump se le perdona todo? Este teflón impresionante de Trump, que no solamente implica que se le perdone todo, sino que incluso se le recompense por estos modos. Porque creo que no es una prioridad de la gente. Es decir, sí hay cierto magnetismo con el personaje, pero él es sobre todo un catalizador, como te decía. Tiene cualidades de liderazgo y sería absurdo negarlas. Es un hombre con don de palabra para hablarle a ciertas audiencias. No es un intelectual, desde luego, no quiero decir eso. Creo que es un hombre muy limitado desde el punto de vista de la cultura, pero sí tiene dones de liderazgo y tiene facilidad de palabra, y es sobre todo eso, un catalizador que supo reconocer o instintivamente lo hizo por su formación un poco callejera. Supo reconocer eh, muchas, muchos dolores en sectores de la sociedad estadounidense que han ido además aglutinando a otros, porque yo creo que comenzó con un sector muy específico que fue el del Rust Belt,
pero de repente otros estadounidenses han dicho, pues yo también tengo, lo diré en inglés, I Agravios, have grievances, ¿no? agravios, Este, claro. agravios, no tengo un título universitario, tengo que trabajar 3 empleos para poder salir, me he enganchado en las drogas, y creo que vivimos en un tiempo en que mucha gente busca revanchismo, ¿no? Y busca quien le ayude a realizar esa revancha. Y creo que eso me parece que es Trump. Por ejemplo, yo creo que algo que no vimos los periodistas, yo comienzo por mí, yo decía, pero ¿por qué va al Madison Square Garden? ¿Por qué va al funeral de un policía en Long Island? ¿Por qué va a California? ¿Qué va a ganar en California? Un estado que muy difícilmente ganarían los republicanos en una contienda presidencial. Pues fue por el voto popular, hoy me doy cuenta. Fue a buscar el voto popular, porque ya sabía que iba a ganar en el voto electoral, pero le faltaba el voto popular. Yo creo que siempre estuvo convencido que iba a ganar el voto electoral, el voto del colegio electoral, pero fue a esos lugares a ganar el voto popular, porque fue a Nuevo México, un estado que no iba, que difícilmente iba a poder ganar. Bueno, pues fue a Nuevo México porque es el estado que tiene el mayor porcentaje de votación latina en su padrón electoral. Y yo creo que es un hombre que va coleccionando a los agraviados. Va como flautista delante de un conjunto de estadounidenses agraviados a los que no atendió el Partido Demócrata. El Mm. Partido Demócrata los perdió. No quiero empezar a reproducir pues mucho del pensamiento trompista, pero en algunas cosas tienen razón. O sea, sí hay élites costeras, sí hay la cultura de Hollywood, ¿no? Metida en el ADN demócrata. Fíjate que estando yo en Filadelfia hace unos días, yo llego un sábado y al domingo siguiente me entero que va a hacer un recorrido por Filadelfia Kamala Harris y digo, quiero estar ahí, ¿no? Por la importancia de la ciudad, del estado. Y ella va como a ciertos puntos eh, que, digamos, quiere ella utilizarlos para generar noticia. Entonces va a una peluquería donde creo que se exageró mucho la condición emblemática de esa peluquería, pero ella fue ahí para poder mandar un mensaje a los hombres negros que estaba perdiendo. Y entonces me quedo ahí y empiezo a hablar con los vecinos y empiezo a hablar con los que estuvieron con ella en la entrevista y resulta que los que eran los supuestos clientes eran los mismos peluqueros del lugar. Y me pareció no solamente tramposo, sino me pareció que no habían hecho el trabajo. Y luego cuando escucho hablar al líder del Partido Demócrata de Filadelfia, decir que ellos nada más iban a tomarse la foto ahí, que no estuvieron ahí, que no jalaron la carreta, pues digo, claro, claro, hubo errores muy concretos cometidos por el partido. Y creo que no está de más subrayar que tradicionalmente el Partido Demócrata es el partido de la clase trabajadora, es el partido cercano a los sindicatos. El contraste es radical frente al triunfo de Trump, porque también pues ha significado eso, la gran derrota del Partido Demócrata, una verdadera debacle. Hay algunos factores evidentes, la impopularidad de Biden, el poco tiempo que tuvo Harris, esto que nos describes del manejo de campaña, aunque los demócratas estaban muy orgullosos de la manera como habían ido a tocar puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta en los estados clave, la inflación, pero hay otros, como la insistencia demócrata en narrativas identitarias radicales, la famosa política woke, que no cabe duda fue un factor. Eh, Antes que hacer un diagnóstico, que creo que ya te acercabas a él, veamos hacia adelante. ¿Hacia dónde debe caminar el Partido Demócrata ahora? Bernie Sanders inmediatamente, que por cierto hay que decirlo, no es demócrata, no es parte del Partido Demócrata. Bernie Sanders inmediatamente sale a echarle la culpa al Partido Demócrata actual y a tratar de jalar al partido a la izquierda. Siempre hace lo mismo Sanders. ¿Cuál debe ser el futuro del Partido Demócrata?
Bueno, yo creo que el futuro del Partido Demócrata tiene que ser un partido que vaya por sectores de clase media que ha perdido, ¿no? Yo digo, por supuesto que tiene que trabajar en muchos ámbitos. Ha sido, como tú dices, el partido de los sindicatos, de la clase trabajadora, pero si vemos el mapa de Estados Unidos totalmente perdido, Ya no pintado de lo rojo, es, ya no lo no, es. o sea, el Partido Demócrata no solamente ha perdido a los trabajadores, sino también a las clases medias. Y sí se ha convertido en un partido muy elitista, eh, eh, y creo que tendría que recuperar su esencia. Ahora, el Partido Republicano también quiere ser eso, ¿no? Quiere ser un partido de centro. Creo que digo, las tendencias ideológicas siempre persistirán ahí, tanto las del Tea Party, las mismas que conviven dentro del trumpismo, en la extrema derecha del trumpismo, pero no veo cómo pudo haber logrado un triunfo electoral tan amplio si no hubiera atendido a algunos problemas concretos. Por ejemplo, la tarea que le encargan a Robert Kennedy Jr., que es la tarea de la recuperación de la salud de la gente. Eso es lo que tendría que estar haciendo el Partido Demócrata. O sea, por qué veo al Partido Republicano emprendiendo una campaña en contra de la industria alimentaria estadounidense, ¿no? Eso tendría que ser una agenda del Partido Demócrata, ¿no? La salud de los estadounidenses tendría que ser, y está siendo una agenda del Partido Republicano. Yo no sé qué está pasando con los republicanos, no sé si están recuperando sus raíces del siglo XIX o qué es lo que está ocurriendo. Algo está ocurriendo en la cultura y algo está que mucha gente está viendo en el Partido Republicano, pues el mecanismo eh, para pues que se escuchen, ¿no? Muchos de los pesares que hay en la sociedad estadounidense. Yo sé que está infectado por el populismo, no me estoy chupando el dedo y que esto puede acabar muy pronto y puede implosionar. Pero creo que eso no quita que el triunfo del Partido Republicano de la mano del populismo no quita que el Partido Demócrata no ha sabido hacer su tarea. Decía Obama que las elecciones tienen consecuencias y es un hecho y lo estamos viendo en México y de manera de verdad dramática. Donald Trump llega con todo el poder. Incluso es posible que tenga el control del Congreso entero. Para México pueden venir aranceles, ataques unilaterales contra el crimen organizado, deportaciones masivas. Hay quien piensa en Estados Unidos y en el mundo que Trump no va a hacer todo lo que ha dicho que hará, está exagerando, es discurso de campaña, está contando chistes, eso decía J.D. Vance, bueno, siempre exagera, es Donald Trump. ¿Tú qué crees? Un Trump sin límites, porque eso es lo que tenemos frente a nosotros. Además, sin la presión de una posible reelección, no puede volver a postularse a la presidencia. ¿Tú qué crees? ¿Cumplirá sus amenazas? Yo creo que hay que tomarlo en serio. Además es un presidente que si, y un político, porque ahora lo es, que si aprendió algo de su primer periodo, su primer cuatrienio, y si es tantito observador de la política estadounidense, sabe que las elecciones de medio término en Estados Unidos son para castigar al gobierno en turno. Yo creo que él sabe que tiene 2 años y creo que se va a apurar y creo que va a tratar de cumplir la mayor parte de las cosas que ha dicho, porque si no, rápidamente eh, estos sectores se lo van a señalar y se lo van a reclamar. Sí tiene un imán sobre mucha gente, no lo dudo, pero sobre todo es un vehículo para muchas personas. Y, y para quienes ven en la migración y en la frontera un problema, ellos no se van a quedar contentos con un desplante. Yo creo que van a exigir algo mucho más concreto. Y para quienes piensan que han perdido su empleo porque las empresas se fueron a China y luego a México, pues no van a quedarse esperando o trabajando 3 turnos en empleos mal pagados y con poco estímulo. O sea, yo creo que hay gente que está esperando algo concreto de Trump y tiene 2 años para cumplirles. No sé si les va a cumplir, pero va a intentarlo
y en el intento creo que va a haber muchos países que no sé si decir sufrir o van a o van a ver o van a conocer las consecuencias, ¿no? A ver, yo pienso en las deportaciones, porque también hay que mirar esto desde el punto de vista más pragmático en función de la política. Hay costos y réditos. Y para Trump, con las deportaciones que afectarían a México y a varios otros países, pero a México de manera terrible, por no hablar de los millones de mexicanos que viven en este país, que van a atravesar, si esto se cumple, por una crisis humanitaria sin comparación. Las deportaciones, no hay costo político, al menos no en el corto plazo. Al contrario, porque la propuesta de las deportaciones es muy popular con los republicanos y popular con buena parte del electorado. Trump ya dijo, además, hace unos días, que no le importa el costo económico, no se trata de costos, a pesar de que ese costo sería enorme, no solamente el costo de la deportación, sino el costo para la economía. Trump dice que no le importa. Con ese ejemplo, ¿qué consejo le damos o le das, porque el entrevistado eres tú, al gobierno de México? Ya vimos una sonrisa de la presidenta Sheinbaum, una llamada, raro ver a Sheinbaum sonreír, un tuit con ella sonriendo, Ebrard subiendo una fotografía con Trump. Las presiones van a ser severas. ¿Qué le recomendamos al gobierno de México en función de esta lidia? Yo creo que no hay demasiados mexicanos que hayan conocido de cerca a Trump en su primer intento por llegar a la Casa Blanca y en su primer periodo como presidente. Eh, yo le echaría una llamada, digo, por supuesto no la haría pública, pero le echaría una llamada a Luis Videgaray y platicaría con él, ¿no? Lo invitaría a tomar un café o tendría un enlace por computadora, así como estamos teniendo tú y yo, y le preguntaría, pues, ¿cómo es Trump? ¿No? Dime algo que me pueda servir. Digo, ahí tienen su equipo Marcelo Ebrard, que también creo que tiene una buena experiencia lidiando con Trump. Está Jesús Seade, también lo buscaría, ¿no? Eh, y pondría la casa en orden, porque hay muchas cosas que hacer antes de que llegue la toma de posesión en eh, en el terreno de la migración, en el terreno de la energía, en el terreno de la infraestructura. Es decir, yo pondría rápidamente la casa en orden, hablaría con todos los sectores productivos, qué es lo que necesitan, hasta dónde están ustedes dispuestos a ceder en una eventual, bueno, no eventual, va a ocurrir una renegociación del TEMEC. Tendría yo un coordinador dedicado en la sombra específicamente a la relación con Estados Unidos y a la relación con Trump. Recopilaría toda la historia de todo lo que ocurrió con la visita en agosto de 2016, eh, todo eso que ocurrió, la salida de Luis Videgaray, el regreso de José Antonio Meade a Hacienda, platicaría con José Antonio Meade, que además, pues creo que él con estos gobiernos de la autodenominada 4T pues no terminó mal. O sea, yo le invitaría a un café a José Antonio Meade, creo que me podría decir algunas cosas, ¿no? Hablaría con todos los que pudiera hablar, ¿no? Y luego habrá que pensar en el embajador, ¿no? En quién mandas como embajador. Yo creo que si le mandas como embajador, y esto no me voy a atribuir la idea, pero tampoco puedo decir de quién fue, me la platicó un querido amigo, me dice, si le mandan un embajador eh, diplomático de carrera, a Trump le va a dar una flojera terrible. Un Mi, empresario. mi fuente me dice que un empresario, que hay que Uh -huh. mandarle un empresario de buen nivel para que Trump diga, ah, ya entendieron, que yo soy empresario y necesito entenderme con empresarios. Soy un hombre que hace negociaciones, ¿no? Yo creo que sería buena idea mandar un empresario como embajador de Estados Unidos. Es algunas de las cosas que se me ocurren de bote pronto. Y a ver a quién nos mandan, porque la vez Oye, y pasada, otra cosa, Canadá va a cambiar también de gobierno sin pronto. duda. Sí. Y el señor que va a ser primer ministro de Canadá, seguramente, es un hombre muy cercano o muy cercano en ideas a Trump. Entonces, hay que prepararse doblemente para estos escenarios. Hablabas al principio
refiriéndote a lo que ocurrió con Bin Laden y esa pregunta que te hice sobre si tuvo o no éxito y la intención de Al Qaeda, hablabas de Rusia. Para Anne Applebaum, Trump es parte de una suerte de gran sociedad de autócratas y cleptócratas que se han unido para defender sus fortunas, su permanencia en el poder y para debilitar el orden internacional, o al menos el que encabeza Estados Unidos. El líder de ese grupo, Autocracy Incorporated, le llama Anne Applebaum, es Vladimir Putin. Yo he dicho en este podcast que Vladimir Putin ha ganado el primer cuarto de siglo en el siglo XXI y me parece que tras el triunfo de Trump eso es un hecho. ¿Qué significa el triunfo de Trump para Vladimir Putin? Pues a ver, el primer mensaje que envió fue un tanto crítico, no sé si a propósito, pero ya después lo último que ha dicho en las últimas horas del tiempo que estamos hablando tú y yo es que parece darle gusto, ¿no? El regreso de Trump dijo hace unas horas que le había parecido muy valiente la manera en que reaccionó ante el intento de asesinato en Butler, ¿no? Y ahí eso pinta a Vladimir Putin de cuerpo entero, ¿no? Este tipo de este comentario, digamos, ahora sí nos entendemos entre hombres, ¿no? Es un poco lo que yo entendí que dijo Vladimir Putin. Y yo creo que vamos a ver qué tipo de relación establecen, si cambia mucho o poco respecto del primer periodo de Trump en la Casa Blanca, pero sin duda, si yo tuviera que decir, un país va a padecer como ningún otro el regreso de Trump a la Casa Blanca, es Ucrania. Y realmente ningún periodista mexicano conoce Ucrania como conoces tú, la Ucrania actual, porque has estado ahí, estuviste ahí muy temprano en el conflicto y porque has entrevistado también al presidente Zelensky, has estado cerca de la lucha ucraniana tan valiente y tan conmovedora. El triunfo de Trump muy probablemente significará el fin del apoyo estadounidense a Ucrania. Biden está tratando de apurarse para enviarle los últimos miles de millones a Zelensky. Déjame terminar con esta pregunta, Pascal. ¿Qué ocurre si Estados Unidos abandona Ucrania bajo Trump? Dame el escenario que más te preocupa. Buena parte de la resistencia ucraniana y el hecho de que Rusia no pudo llegar a Kiev en 2 días como se lo propuso y no ha podido llegar hasta ahora, tiene que ver con la valentía del pueblo ucraniano, tiene que ver con la preparación del ejército ucraniano que antes de 2014 era un desastre y hoy es un ejército muy profesional. Eh, pero sin duda no podría Ucrania haber resistido como ha resistido sin la ayuda internacional. Sin la ayuda de Europa, muy valiosa, pero principalmente sin la ayuda de Estados Unidos. Porque sí, Europa pues estará en su interés y podrá apoyar hasta cierto punto, enviando dinero, armas, eh, asistencia técnica, asistencia estratégica, pero pues realmente quiénes son los que proveen de la información de inteligencia satelital, quiénes son los que proveen la mayor parte del dinero, las armas más sofisticadas, pues es Estados Unidos. Y todo eso se puede acabar, se puede cerrar la llave. Yo el panorama que preveo es que Trump, como negociador que es, va a tratar de sentar a las partes a la mesa y le va a decir, Ucrania, tú pierdes Crimea, pierdes el Donbass o una parte del Donbass y no vas a entrar en la OTAN. Y a cambio de eso Rusia te va a dejar tranquilo. Eso Pero es lo que yo Zelensky no va a preveo. aceptar eso. No creo que lo acepte. Sinceramente no creo que lo acepte. Entonces ahí se abren dos posibilidades. No aceptándolo, siga teniendo éxito Ucrania en su lucha contra Rusia y no aceptándolo, pues se le venga el mundo encima a Ucrania y Rusia logre avances cada vez más importantes
y se vaya cerrando el círculo sobre Kiev y la gente ucraniana empiece a desesperarse, porque ahora, digamos, todo el ánimo ucraniano está alto, hay que decirlo, yo lo palpé, pero no sé cuánto pueda durar, no sé cuánto sea esa resistencia, todos los pueblos tienen sus límites, ¿no? Y entonces, pues si la ayuda estadounidense va a venir una negociación, un ofrecimiento de negociación, y ante eso Zelensky tendrá que decidir si es sí o no, y si es no, pues medir hasta dónde puede seguir resistiendo. Es el escenario que viene para el mundo después de la decisión, democrática decisión, porque curiosamente en esta ocasión nadie dijo que hubo fraude. Qué conocido me resulta eso. Cuando la democracia me favorece, la democracia es ejemplar. Cuando la democracia no me favorece, la democracia es digna de sospecha. En fin, eso quiso el electorado estadounidense y aquí estaremos para conversarlo. Pascal, gracias por tu tiempo. Siempre Querido un León, gran un gusto. gusto platicar contigo. Hasta ahí mi charla con Pascal Beltrán del Río. Interesante, sin duda, lo que comenzamos a esbozar en esta charla. La próxima semana ya está agendada una conversación específicamente sobre el voto hispano, que creo que puede ser de su interés. Es un tema que para mí, por obvias razones, es de verdad muy importante y muy cercano a mi corazón, como lo expliqué en el podcast que precedió a la elección del 5 de noviembre. Yo cierro este podcast subrayando algo que me parece fundamental. Más allá de la decisión del electorado, de un lado o del otro, incluso si hubiera ganado Kamala Harris, lo que hay que subrayar es que la obligación del periodismo es la rendición de cuentas, la exigencia, la investigación, la transparencia. Eso es lo que hace el periodismo. Esa es la valentía que define al periodismo. Todo lo que no sea eso no es periodismo. Y a lo que nos dedicaremos aquí en este espacio y en otros esfuerzos que van a emanar de este espacio y de Letras Libres es a practicar ese periodismo. En función de la presidencia que comenzará en enero de Donald Trump, pero también pensando en otros gobiernos, de un lado, del otro, con estas intenciones, con estas otras intenciones. Periodismo, decía un maestro muy querido de periodismo. Ante la duda, haz periodismo. Eso es lo que haremos para ustedes. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos.